Mi nombre es Carolina Díaz Flores, estudiante de Medicina Humana en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y les voy a hablar sobre el tema de infecciones nosocomiales. Primero hay que definirlas. Estas infecciones, es un conjunto heterogéneo cuyo común denominador es que se adquieren dentro del hospital. En México estuvo en el proyecto de la norma oficial mexicana 045 de la Secretaría de Salud, que es una norma que se publicó en 2005 para la vigilancia epidemiológica, control y prevención de infecciones nosocomiales. En esta norma, estas infecciones se definen como la multiplicación de un patógeno dentro del cuerpo que puede o no dar sintomatología y que fue adquirido durante la hospitalización del paciente. En Estados Unidos, el Center for Disease Control and Prevention las definen como una infección que resulta de una reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o sus toxinas y que no estaba presente o en incubación al momento del ingreso al hospital, lo que significa que se presenta 48 horas después del ingreso. Esto no es una regla, nada más es un estándar, porque hay que recordar que como son varios tipos de patógenos los que causan estas infecciones, pues cada uno de ellos tiene un tiempo de incubación diferente. Las infecciones nosocomiales van a incrementar el tiempo de estancia hospitalaria, incrementan el uso de antibióticos y además son un indicador muy importante con el que se puede medir la atención médica, la calidad de esta. En México en el 95 la Secretaría de Salud lanzó una iniciativa de vigilancia epidemiológica que culminó con la norma oficial mexicana que ya vemos. Actualmente esta norma se ayuda de una red de diversos centros de salud para seguir haciendo la vigilancia epidemiológica. Al día de hoy son 178 hospitales públicos y privados, 8 institutos nacionales, 35 hospitales de especialidad y 135 hospitales generales en todo el país. La etiología: son predominantemente bacterias, pero también pueden ser por virus u hongos. La frecuencia de que sea uno o sea otro, son varios aspectos. Para empezar, el hospital, las condiciones en que éste se encuentra, porque no es lo mismo un hospital que tiene una infraestructura vieja, descuidada, a un hospital nuevo que sí tiene toda la infraestructura para evitar las infecciones nosocomiales. Además, las condiciones climatológicas, esto es obvio porque no son los mismos patógenos en un clima que en otro. La geografía de igual manera y el estado del huésped, desde la nutrición, el estado inmunológico, etc. A través de las décadas en México, en los 50s y 60s, los causantes de estas infecciones, los más comunes eran los cocos gram positivos. En los 70s ahora predominaban los gram negativos como las pseudomonas. Este cambio de gram positivo a negativo es por el implemento de uso de antibióticos. En la última década predominaron gram positivos como Staphylococcus aureus, el Epidermidis y Enterococcus. De hongos, el principal es la Candida albicans, que hay que recordar que es un hongo oportunista, y de virus son varios: el sincitial respiratorio, el adenovirus, el rotavirus, varicela zoster y hepatitis B. Además, se describen con más frecuencia en estos últimos años microorganismos como el Leuconostoc, que es un coco gram positivo que es resistente a vancomicina y está asociado al uso del catéter. La epidemiología. En Estados Unidos la mayor incidencia es en las UCI. Esto es casi hasta por lógica, ya que estos pacientes son los más vulnerables. Y allá de 3 a 4 pacientes se infectaban por cada 100. Y los extremos de la vida son factores de riesgo. Aquí en México, el Hospital Infantil de México tiene una incidencia un poco más alta, ya que es el 8.8% del total de egresos, y en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional es todavía más alto porque es 9.1% del total. En los 80s
eran similares los microorganismos que infectaban a adultos y a niños. Esta es una tabla que se hizo para encontrar cuáles eran los microorganismos más comunes en estas infecciones y además el nivel de mortalidad. ¿Cómo podemos encontrar? La E. coli es el más común, ya que se pudo aislar en el 19% de los pacientes. Sin embargo, tiene una mortalidad del 13% nada más. Y bueno, por ejemplo, aquí la cándida se representa un 10%, pero tiene una alta mortalidad del 28%. Bueno, también hay que tener en cuenta qué tipo de microorganismo es y qué condiciones se necesitan o favorecen que sea uno o sea otro dentro del huésped. Por ejemplo, la cándida hay que recordar que es oportunista y que suele infectar, dar candidiasis oral en pacientes con VIH. Entonces aquí podría ser una cifra un tanto relativa, porque podría ser que la cándida, aunque nada más sea el 10% de los pacientes, pero se muera el 28% del total de infectados con candidiasis, pues de ese 28% que se murieron, a lo mejor el 100% eran infectados con VIH. ¿Sí? Entonces hay que hacer un análisis más minucioso. Bueno, los reservorios provienen de todo el personal médico y de todas las personas que entran a los hospitales. Además, de una manera también significativa, la flora normal del paciente. Hay diferentes mecanismos de transmisión, 3 son los más importantes: el contacto directo o indirecto con el personal de salud, la transmisión aérea y la transmisión por gotas, como es el flush. La patogenia. Ya que en las últimas décadas se han descubierto nuevos antibióticos y quimioterapéuticos, esto trae como consecuencia que se descuiden las medidas de asepsia, ya que se tiene la sensación por parte del personal de salud de que es un ambiente más seguro, pues se enferma, ya hay antibiótico para todo, ¿no? Entonces es en una gran medida culpa del personal de salud, además de las medidas de los hospitales, ya que hay hospitales donde se permite que los visitantes, los parientes de los hospitalizados, ingresen con ropa sucia o ingresen cobijas o ingresen comida. Entonces, este tipo de actos favorece este tipo de infecciones. Aunque también, pues el huésped es quien va a definir, no porque un patógeno esté presente, cualquier persona se va a enfermar, también depende de la condición específica de cada uno de los pacientes. Estos aspectos que hacen al paciente más vulnerable para tener una de estas infecciones, pues como ya se había mencionado, los extremos de la vida, la desnutrición, quemaduras y traumatismos, infecciones con parasitismo, neoplasias, padecimientos hepatológicos, SIDA, uso prolongado de corticosteroides o antibióticos de amplio espectro, prótesis, injertos o trasplantes. Bueno, los cuadros clínicos son de naturaleza muy variada porque pueden ser, son diferentes transmisión y diferente fisiopatología. Pueden ser bacterias, hongos, virus, etc. De las más comunes son las infecciones de vías urinarias, en las que tenemos varios criterios. Esta es sintomática y para diagnosticarla, para empezar, que se presenten las manifestaciones 48 horas después del ingreso del paciente. Va a ser que tenga dolor en flancos, dolor suprapúbico, disuria, fiebre, orina turbia o urgencia miccional. Las infecciones de heridas quirúrgicas, aquí hay una subclasificación, ya que hay heridas limpias contaminadas y heridas contaminadas. Las infecciones del tracto respiratorio, cuando se trata de virus, bacterias u hongos, se tiene que tomar en cuenta el tiempo de incubación para ver si es extra o intrahospitalaria. En bacterias por lo general son 48 horas después del ingreso y en hongos 5 días. La diarrea nosocomial,
Se define como evacuaciones aumentadas en frecuencia y disminuidas en consistencia que no estaban al ingreso ni 14 días antes de la hospitalización. Tiene inicio de 24 a 48 horas después del ingreso, con o sin detección del patógeno en cultivo. La infección de piel y tejidos blandos, son presencia de drenaje purulento, pústulas, vesículas o forúnculos, gangrena, celulitis y linfadenitis, con 2 o más criterios, de los cuales son dolor espontáneo, dolor a la palpación, rubor, calor e inflamación. La bacteremia puede presentar fiebre o hipotermia, tiene el hemocultivo positivo, se observa en pacientes con procedimientos diagnósticos invasivos o que reciben terapia intravascular. Esto quiere decir que hay una mala técnica para maniobrar dentro del sistema vascular. Entonces, el mismo personal de salud es el que inocula. Bueno, las infecciones de sitio de inserciones de catéter, túnel o puerto subcutáneo. Estas son comunes cuando el personal de enfermería o quien sea que se encargue de colocar estos dispositivos, que además son de uso rutinario en un hospital, no conocen las técnicas de asepsia o por un descuido contaminan el catéter, etc. Las manifestaciones de este tipo de infecciones son, calor, edema, rubor y dolor, que no se asocia a fármacos, o sea que no es un efecto adverso de alguna sustancia. Tienen drenaje purulento y cultivo positivo. La encefalitis, tiene alteraciones del estado de conciencia y además 2 o más de estos criterios, como es la cefalea, la fiebre y otros signos neurológicos. Esto respuesta a terapia antiviral, trazo de encefalograma o resonancia magnética. La peritonitis no quirúrgica se consideran los antecedentes de diálisis peritoneal o peritonitis autógena. Presenta dolor abdominal, leucocitos en líquido peritoneal mayor de 100 por milímetro cúbico y pus en cavidad peritoneal. El pronóstico, para empezar, depende del microorganismo y del estado del huésped, pero su letalidad en general es del 5 al 35%. La prevención es muy sencillo, buenas prácticas de atención de todo el personal de salud, desde la enfermera, desde el encargado de esterilizar todo, desde el médico, etc. Aspectos básicos, para empezar, el saneamiento ambiental. Un hospital debería de ser un ambiente teóricamente estéril. Esto no es así en la realidad porque entran, salen pacientes enfermos, infectados de muchas cosas, etc. Pero hay que procurar que sea lo más limpio posible para no promover estas enfermedades. Además, el control de portadores y aislar enfermos, porque hay algunos hospitales, sobre todo en los servicios de salud pública, donde tienen un paciente en la cama, en una camilla, y a un lado tienen un paciente infectado de lo que sea, de un proceso infeccioso, y lo único que separa a estos dos pacientes es una cortina y 1,5 metros. Entonces, estas condiciones también favorecen que se presenten estas infecciones. Además, el lavado de manos es importante entre un paciente y otro. La asepsia, antisepsia y esterilización, el control de antibióticos para evitar las resistencias, y hay que estudiar casos aislados y brotes. Esta es la bibliografía. Espero que les haya gustado.